Yo le invito a abrir su Biblia, por favor, en Efesios. Permítanme, por favor, y gracias por la paciencia de estar ya un buen tiempo en la carta de Efesios, para ser más exactos, la carta de Efesios, escrito por el apóstol Pablo. Venimos hace ya todo este año estudiando esta carta, que es de mucha bendición para nosotros, y es más, para ser más específicos, desde el año pasado. Y Pablo tiene mucho que hablarnos acerca de la iglesia, en este contexto también del siglo XXI. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y Pablo lo ha venido desarrollando de una manera maravillosa para nuestro favor. Y justamente parte de lo que ahora la iglesia tiene que hacer, Pablo lo va a definir como un andar. El creyente tiene un estilo de vida en el cual anda dirigido por el Espíritu Santo, como vamos a ver en esta noche, una parte específicamente. Pero Pablo viene arrastrando específicamente una serie de mandatos desde el capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo usa un imperativo: yo requiero que anden como ese llamado con el cual fueron, un llamado santo. Versículo 17 del mismo capítulo, Pablo una vez más va a repetir, pero en un sentido negativo, en cómo no debe andar el creyente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Se da cuenta? Una vez más, ya no andéis como los otros gentiles. Versículo 5, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, ojo allí, y andad en amor, lo cual ya lo hemos visto, como también en el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice el apóstol Pablo, mas ahora sois luz en el Señor. Y aquí viene el mandato: andad como hijos de luz. El creyente debe andar en luz, ya no en tinieblas. Y lo que justamente dejamos en la última oportunidad es el versículo 15 del mismo capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El creyente es llamado a andar de una forma sabia en este mundo. Eso es nuestro llamado a cada uno de nosotros, mis hermanos. Muy claro, muy preciso lo que nos hace el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Y parte de cómo debe andar el creyente sabiamente es allí donde dice el versículo 18, en el cual quiero que demos lectura, por favor, porque allí vamos a estar el día de hoy estudiando. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los mandatos que el apóstol Pablo es, como mencioné hace un momento, que el creyente debe andar en sabiduría. Y parte de andar en sabiduría es que el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y justamente el versículo 18 es donde más nos vamos a centrar el día de hoy. Empieza con un pasaje muy controversial seguramente para nuestros días. Permítame darle lectura una vez más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hoy vamos a hablar uno de los temas muy controversiales dentro del pueblo cristiano y a la misma vez muy controversiales o mal usados por aquellos que no son cristianos para fomentar o para aprobar el uso del alcohol en sus vidas. Muchos argumentarán, el creyente, o comentarán o preguntarán, ¿el creyente puede tomar alcohol? Un poquito siquiera. ¿El creyente puede emborracharse de repente por allí? En Navidad, ¿puede hacer el uso de una copita de vino? El creyente en Año Nuevo, para bajar el chanchito, la carne, un poquito, una copita de vino. Algunos olvidan una copita y se mandan la botella entera para que baje mucho más rápido, dicen algunos, con tal
dicen, Jesús convirtió el agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino. Se puede tomar, pero no emborracharse, dice la Biblia, como lo estamos leyendo aquí. Pablo está diciendo, no se emborrachen. No se emborrachen, dice. No es que no tomen alcohol, por si acaso. Algunos se ponen muy estudiosos todavía en ese momento para usar este texto para aprobar el hecho de embriagarse o tomar alcohol. Y justamente una de las experiencias que yo tuve este año fue que al principio de este año yo estuve de viaje en la selva y tuve el privilegio de visitar una comunidad nativa, los Shawis, ubicado en Loreto. Y para llegar, mis hermanos, fácilmente es para llegar a esa comunidad. 20 minutos aproximadamente en avioneta, lo cual lo hicimos por la gracia de Dios. Pero había muchos hermanos que no pudieron tener acceso a una avioneta. La forma que hicieron era a pie una parte y la otra parte es en bote, en canoa, en peque-peque. Tomar esa ruta de esta manera dura aproximadamente 4 días para llegar a esta comunidad. 4 días. En avioneta 20 minutos nada más. Y por si acaso, no es en carretera, me refiero en carro. No, a pie, mis hermanos. 4 días a pie. 4 días a pie. En todo el sol. Estamos hablando en todo Loreto, en todo el Amazonas que conocemos nosotros. No hay cerros, no hay nada. Todo es plano allí. Todo es plano. El calor es insoportable, mis hermanos, para que usted más o menos tenga allí un poco de referencia. Y una de las cosas que me pasó es tener la experiencia de que la cena del Señor no lo toman como nosotros, con jugo de uva, fresca, recién hecho. No, allí toman con chicha de maíz amarillo. Chicha de maíz amarillo o yuca preparado, cocinado, color amarillo. Yo no sabía que había yuca color amarillo, pero sí lo hay y lo preparan de esa manera. Y de esa manera ellos toman la cena del Señor. La forma en cómo se hidrata un shawi no es con agua, es con chicha. No hay agua potable allí. El único agua que pueden tomar es juntando de lo que llueve. El río está a kilómetros para ir. Los varones no se van a recoger agua. Esa es tarea de las mujeres para los shawis. Esa es tarea para las mujeres. Ellas se van con su balde en agua acá, 2 baldes acá y su balde también acá en la cabeza. Ve, mis hermanos, usted cómo hacen una marcha las mujeres cargando agua para poder asearse obviamente en la casa, en lo mejor de los casos para poder preparar también la chicha. Y justamente con el agua de lluvia o el agua de río también pueden preparar lo que es la chicha. Y una vez que nos acomodamos, habiendo llegado a este lugar llamado Palmiche, porque es una comunidad muy grande, tiene diferentes pueblos, nosotros llegamos a la comunidad de los Shawis, en este pueblito llamado Palmiche. Y apenas nos acomodamos, salimos a visitar a los hermanos. Bueno, vamos a conocer. Yo jamás había visitado una comunidad con aquellos pastores que tuve el privilegio de ir, conocían, sabían cómo era. Y bueno, yo feliz, vamos allí a saludar, qué bueno los hermanos allí. Y apenas te sientas, una vez más sale la costumbre del lugar, la mujer viene y te da tu tazón de chicha. Tu tazón de chicha. Mis hermanos, no, la chicha o el tazón no es de este tamaño. Mis hermanos, yo hablo un tazón de esos soperos, de esos grandotes, así, soperos grandes, que te lo dan a cada uno, vienen y te lo dan. Te lo sirven completamente así en tu delante. Toma, mi hermano, toma. Esa es tarea una vez más, como digo, de la mujer. Y yo no sabía a qué tipo de chicha era lo que estaba por experimentar. Pero imagínense, con el calor, la sed, no había agua. Yo esperaba, por lo que yo había crecido, chicha de maíz, qué rico, helado, en su punto dulce, fresco. Yo me imaginaba. Pero al momento que le doy el primer sorbo, imagínense, los shawis no usan azúcar, caliente, porque no hay refrigerador, no hay congelador, no hay luz, no hay energía eléctrica, y todavía con un poquito pasado. Decía, tenía ahí unos graditos de alcohol, como la chicha de jora, que usted va a tomar al mercado, así usted se lo toma, pero sin dulce. Al menos cuando usted toma la chicha de jora es agradable, ¿verdad? Porque es dulce, es fresco.
Pero allá sin dulce, caliente, mis hermanos, todo lo que yo había probado tenía que acabármelo en ese momento. Si no lo acababa, no había almuerzo. No había almuerzo. Porque esa comunidad es muy resentida. Si no lo tomas, te miran mal, no te vamos a invitar comida. Y por si acaso, los shawis solamente comen una vez al día y es almuerzo. Ellos no toman desayuno, no toman cena. ¿Y qué toman en la mañana o en la noche? Chicha. Chicha. Cuando ellos hacen deporte, transpiran, ellos no transpiran como nosotros, transpiran oliendo a chicha. Chicha, así que yo no estaba dispuesto obviamente a cenar chicha. Los que me conocen saben que yo obviamente no suelo comer poquito, no suelo solamente saborear la comida, suelo saborearla y disfrutar. Y como ya saben, bautistas, satisfecho, ¿verdad? Qué rico con la bendición del Señor. Lo terminé a duras penas, mis hermanos. El sabor no estaba acostumbrado, puedo decirlo desde mi perspectiva, un poquito desagradable. Y no sabía tampoco la costumbre de cómo se debía entregar el tazón. Y al momento de entregar el tazón lo entregué, gracias, gracias. Pero no sabía que la forma para entregar y que ya no te vuelvan a servir es entregar el tazón volteado. ¿Y cómo creen que yo entregué ese tazón de chicha? Lo entregué normal y eso significaba, este es hermano tragón, quiere más. Quiere más seguramente. ¿Y qué creen que hicieron? Me trajeron más. Hermanos, fue una experiencia que una vez más tuve que tomar. Me sirvió porque ya no tuve necesidad de cenar, gracias al Señor. Aunque ya habíamos llevado nosotros nuestros recursos, ya sabíamos que no había desayuno ni cena, ya nos habíamos preparado con algunas cositas. Pero mis hermanos, fue una experiencia única porque probar esa bebida que ellos toman de manera natural, pasado un poquito en cuanto a la fermentación, para ellos es normal, es común. Ahora, yo no quiero normalizar porque el hecho de que ellos lo hagan así, nosotros también debemos de hacerlo así. Para nada, mis hermanos. Fue algo que mi experiencia fue única y me chocó completamente. Me chocó completamente, mis hermanos. Y ahora, justamente, ¿por qué es el que cuento esa historia? Porque el día de hoy vamos a ver que este es un tema muy particular en el cual el mismo apóstol Pablo está introduciendo. Está hablando sobre andar como creyentes sabios y no se dejen controlar por el alcohol. No se emborrachen, no se embriaguen con el vino, va a decir el apóstol Pablo. Introduce rápidamente este tema de tal manera que a nosotros obviamente nos despierta toda la curiosidad para saber qué está pasando aquí y cómo debemos de interpretar este pasaje. Y debemos de recordar que el apóstol Pablo aquí nos está dando un mandato, ¿ok? Nos está dando aquí un mandato en todo este pasaje, como ya vine diciendo. Entonces, nuestra enseñanza, mis hermanos, el día de hoy lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Lo primero, ya que el apóstol Pablo introduce el vino o alcohol, ¿qué importancia o lugar ocupa el vino o alcohol en la vida del creyente? Esa va a ser la primera parte. ¿Qué importancia ocupa el vino o alcohol en la vida del creyente? Y número dos, ya que Pablo hace un contraste entre el vino, es decir, el alcohol, y el Espíritu Santo, ¿qué significa esta palabra de ser llenos que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Qué implica esto? ¿Por qué Pablo está usando estos dos contrastes entre el alcohol y el Espíritu Santo? ¿Qué está implicando esto? Así que vamos entonces por nuestra primera parte, mis hermanos. El lugar del vino o alcohol en la vida del creyente. Alguien me podría decir de repente allí, mire hermano, el texto dice que no debemos emborracharnos, ¿verdad? ¿Es correcto o no? Es correcto, el texto dice que no debemos emborracharnos, de eso no hay duda. Pero no prohíbe tomar el alcohol. Pero no prohíbe tomar el alcohol. De repente alguien puede estar preguntándose o comentando. Algunos obviamente con muy buena intención, otros van a argumentar de esa manera, ya que Jesús convirtió el agua en vino con mucha más razón, entonces deberíamos de santificarlo de esa manera.
Y todavía Jesús lo convirtió de la purita todavía, hermano. ¿Por qué nosotros no, si Jesús lo hizo? Sin embargo, mis hermanos, para nosotros hacer tal afirmación, debemos de comprobar que ambos escenarios se encuentran en las mismas condiciones. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Ambos escenarios, es decir, lo que conocemos como alcohol ahora en el siglo XXI, ¿es lo mismo que en los tiempos de Cristo? Lo que nosotros conocemos como alcohol, lo suficiente como para emborracharse en la actualidad, ¿será suficiente o es igual a que a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será igual o no? Pero, así que veamos primeramente el uso del vino en la palabra de Dios. Veamos primeramente el uso del vino en la palabra de Dios. En la Biblia, mis hermanos, la palabra vino aparece 216 veces. Así que no es un tema aislado, es un tema muy mencionado en la palabra de Dios. Pero también dentro de todo ello se utilizan 3 palabras diferentes para hablar sobre el vino. 3 palabras diferentes. Permítame mencionarlo, por favor. Hoy voy a ser un poquito técnico con las palabras porque quiero que esta información o estos datos y la enseñanza de hoy pueda realmente ser entendido a lo que el apóstol Pablo quiere hacer un contraste, ¿ok? La primera palabra que Pablo, o que normalmente se usa en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra oinos. Oinos. Esta palabra es muy genérico, ya es muy genérico. No describe el estado del vino. No se describe si el estado del vino está con alcohol, un poquito de alcohol, mucho alcohol, o si es un alcohol, o si es un vino fresco, perdón. No está describiendo el estado. En nuestras Biblias normalmente o comúnmente encontramos el término vino. El término vino. Lo cual puede referirse a lo que nosotros conocemos como el jugo de uvas frescos. Todo va a depender del contexto. Todo va a depender del contexto en el cual se está hablando. Y para ello debemos de analizar también el contexto, un poquito leer antes y un poquito leer después. Otra palabra que se usa en la Biblia para describir el vino es la palabra gleucos. Gleucos, que se traduce como vino dulce o también conocido como mosto. Como mosto, es decir, como si fuera una pasta, algo así lo traducen algunos también. Mermelada de uvas, algo así, también conocido de esa manera, refiriéndose al jugo de uvas fresco o también al jugo de uvas en sus primeras etapas de fermentación. Esto es citado, esta palabra específicamente lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 13, lo puede apuntar para revisarlo después. Y la última palabra que observamos en la Biblia es neos oinos, que significa vino nuevo, mencionado en Marcos 2, 22. ¿Ya? Sin embargo, mis hermanos, cuando hablamos del Antiguo Testamento, cuando hablamos en el Antiguo Testamento específicamente, ya que fue escrito en hebreo, se usa otra palabra para referirse al vino. Ella es la palabra yayin. Yayin, así es. Esta palabra es la que abunda en todo el Antiguo Testamento. Esta palabra es la que abunda en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Pero también esta palabra es condenada usada también positivamente. Es decir, se menciona de manera negativa como de manera positiva. Por ejemplo, en Cantares, permítame leerlo, 5:1, va a decir: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. ¿Se da cuenta? Hablando de una manera positiva. Joel capítulo 2, versículo 19 va a decir lo siguiente: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El contexto nos indica que lo está hablando en un sentido tranquilo, no lo está condenando. Pero también es usado esta misma palabra de manera negativa o condenatorio. Por ejemplo, por Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Escuche bien.
muy relacionado a lo que está diciendo en el capítulo 5, versículo 18. Permítame leerlo una vez más. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Refiriendo hace unos versos atrás nada más que nos manda a andar en sabiduría. Y obviamente embriagarse no es andar en sabiduría. Proverbios 31:4, otra manera en la cual se usa de manera condenatoria. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Se da cuenta? La misma palabra, pero de manera condenatoria. Entonces, ¿cómo sabemos cuando el vino que se menciona en la Biblia es un vino fermentado, alcoholizado? ¿Cómo? Cuando es condenatorio, cuando se está hablando de ello negativamente. El mismo texto ya nos está diciendo, este es un vino fermentado, un vino alcoholizado, y por lo tanto el Hijo de Dios en ese contexto no debe de beberlo. Por el contrario, entonces, cuando este vino es elogiado o hace referencia a gozo o hace referencia a alegría, es un vino fresco, es un jugo de uvas, lo más fresco que pudiera ser. Entonces, mis hermanos, yo quiero dejar muy en claro, porque no podemos tapar el sol como un dedo, como decimos. No negamos el uso del vino que se menciona en la Biblia. Tenemos muchas referencias. Tenemos muchas referencias acerca de ello. Sí, pero obviamente debemos de mirar el contexto. Ahora, veamos un poquito más detenidamente algunos pasajes en su uso positivo y en su uso negativo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 34, acompáñenme por favor. Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas capítulo 10, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Y esto, para tener en cuenta el contexto, está hablando del buen samaritano. Recuerden, él había sido asaltado, él había sido lastimado, quedó herido, tendido. Y entonces allí le encuentra a este hombre y dice el texto 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí está. En esta parábola podemos ver cómo este hombre está vendando las heridas a este hombre herido. Además de acompañado con aceite. Y aquí, obviamente, el vino está siendo utilizado por sus propiedades antisépticos para no propagar lo que es la infección de una herida. Lo está usando de manera positiva. Sabían, obviamente, en ese tiempo cuáles eran algunos usos positivos del vino para curar las heridas. Otro pasaje también donde tenemos es Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo le está diciendo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí el apóstol Pablo le está recomendando, dice, ya no beber agua, sino un poco de vino. Pero este versículo, mis hermanos, tiene no una sola interpretación, tiene dos interpretaciones, porque podríamos entonces a partir de este texto decir positivamente que el creyente pudiera tomar alcohol. Pero la primera interpretación es justamente ello, sugiere que el vino y el alcohol tienen efectos positivos para enfermedades en el cuerpo. Por lo tanto, debemos de consumirlo. Sin embargo, en mi opinión personal, de acuerdo a todo lo que hemos venido o estamos viniendo estudiando y a todo lo que yo también personalmente he preparado en esta noche, yo creo que Pablo le está sugiriendo a Timoteo el uso del vino mezclado con agua, como le está diciendo, con un poco de vino. Y esto actuaría de una forma antiséptica para matar los gérmenes, que muy probablemente, recordemos, en aquellos tiempos no había el conocimiento de hacer hervir el agua.
No había el conocimiento de hacer hervir el agua para matar los gérmenes. Ese conocimiento es reciente del siglo XIX. Así que en esos tiempos se conocía el uso del vino con lo positivo que podía ser en sus facultades de curar heridas o sobre todo de manera antiséptico. Y lo que Pablo, mejor dicho, le está diciendo es, beber agua sola te está haciendo daño a tu estómago. Beber agua sola te está haciendo daño a tu estómago. Mezcla un poco de vino, de esta manera se descontamina el agua para que sea de beneficio en la salud, en tu propia salud, Timoteo. Podríamos hacer referencia a lo que acabo de mencionar hace un momento, como si estuviéramos tomando chicha de jora en la actualidad. De esta manera, Timoteo pudiera cuidar mejor su salud. Porque si Pablo le estuviera diciendo, toma un poco de vino, estaría siendo contrario a todos los pasajes que Pablo mismo dice que no debemos de tomar vino. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, antes nada más dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. En otra parte también va a decir Timoteo en Tito que los ancianos sean sobrios. A las mujeres también Timoteo le va a decir que sean sobrias, no dados al vino. No dados al vino, va a decir el apóstol Pablo. Entonces no podría haber contradicción en la palabra del Señor, mis hermanos, si Pablo le estuviera aprobando que pueda beber vino alcoholizado. No, le está haciendo, haz una mezcla para que puedas tener estas facultades o mejoras en tu salud de esa manera. Si aceptamos lo otro, estaría siendo muy contrario a lo que Pablo viene enseñando en todos sus escritos. Pero también en la palabra de Dios, sobre todo, tenemos el mal uso del vino. El mal uso del vino. Y estas son los que más abundan en la palabra del Señor. Por ejemplo, Proverbios 21, lo que leímos hace un momento. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Este pasaje aquí nos está presentando al vino como algo que puede engañar y llevar a la falta de buen juicio de la persona. Proverbios 23, 29 va a decir lo siguiente: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las contiendas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin causa? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van en busca de la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Entra suavemente, mas al fin muerde como serpiente, y como áspid da dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mástil. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volveré a buscar. Observe aquí, mis hermanos, esta advertencia detallada sobre la adicción y sobre todo sobre la ilusión que produce el alcohol. Yo he visto personas ebrias totalmente, golpeándose la cabeza con objetos puntiagudos y no sentir dolor y seguir haciéndolo. Una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. En el rostro empieza a caer sangre, pero no le sienten y siguen golpeándose la cabeza. Y aquí el escritor está describiendo perfectamente uno de los grandes problemas del alcohol. De los grandes problemas del alcohol. Ahora, para tener en cuenta un dato muy importante, el grado del alcohol de aquellos tiempos no es como hoy lo conocemos. No es como hoy lo conocemos. El grado del alcohol era muy mínimo, entre 5 a 8 aproximadamente. Entre 5 a 8 aproximadamente. El alcohol que hoy en día conocemos embotellado tiene un grado de 8 a 12 o hasta 15 aproximadamente. Los licores superan los 40 grados. El licor supera los 40 grados. Imagínense nada más. En los tiempos bíblicos
tenemos un aproximado de 2 a 5 grados aproximadamente. Es decir, una persona para embriagarse debía de tomar jarras y jarras y jarras. No es como en la actualidad, se toman unas 5 botellas y ya están ebrios. No, no. En aquellos tiempos era beberse totalmente jarras, jarras, mis hermanos. Es muy probable que por eso el apóstol Pablo escriba, no tomen muchos vinos. El diácono no debe tomar mucho vino y no está diciendo que debe tomar poquito. No, no, para que llegue realmente a emborracharse significa de que esté agarrando, vamos a ponerlo en nuestros términos de hoy, 10 botellas de Coca-Cola tomándose. Entonces la referencia a lo que Pablo le está diciendo no es a tu embriaguez, sino cuidado con tu testimonio. Mira cómo te están viendo en la cantidad que tomas. Haciendo referencia más a la glotonería que tener cuidado con la borrachez, porque en ese ejemplo podemos verlo. ¿Qué pensarías si yo me empiezo a tomar aquí unas 5 botellas de Coca-Cola? Cuidado, hermano, es mal para tu salud. ¿Verdad? Otro pasaje, Isaías 5:11, va a decir, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, de los que se demoran hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Observe nada más, aquí podemos ver cómo este versículo condena a aquellos que hacen de la bebida su prioridad, descuidan su responsabilidad completamente. Cada vez que yo vengo desde la casa hasta la iglesia, mis hermanos, veo a unos cuantos hombres ya adultos por allí, por Puente Camote. Vengo en la mañana, los veo ahí tomando sus botellas, obviamente no es agua, obviamente no es agua, están tomando allí. Regreso 5, ocasiones 6 de la tarde y siguen allí. Y siguen allí. Al segundo día, igual, yo no sé si van a dormir. Algunos los veo con su frazada ahí. Creo que después viene serenazgo y los bota, pero después regresan una vez más y se juntan allí. Curiosamente, una vez vi a un hermano que los saludó, hola, no sé qué había pasado. De repente los trató de evangelizar o no sé, pero ahí estaba. Pero imagínate todo lo que causa de manera negativa el alcohol. Isaías, otro pasaje 28:7 va a decir, pero también estos se embriagan con vino y con sidra se tambalean. El sacerdote y el profeta se tambalean con sidra, están aturdidos por el vino, yerran en la visión, titubean en el juicio. Observe nada más a cómo los líderes religiosos están nublando su juicio y su visión para servir al Señor. Sí, los sacerdotes, mis hermanos, los profetas embriagándose con vino, con sidra, que es otra forma también de, a través de otros frutos, el obtener el alcohol. Mire nada más hasta dónde habían caído estos hombres. Romanos 13 va a decir, andemos decentemente como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Aquí se está mencionando junto a otros pecados el hecho de beber bebidas alcohólicas. Es pecaminoso en la vida del creyente. Primera de Pedro va a decir, porque ya es suficiente el tiempo que hemos pasado en la pasada manera de vivir, haciendo la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Una vez más, aquí al creyente se le está haciendo entender que ya no debe andar en esas prácticas pasadas. Mis hermanos, estos son solamente algunos pasajes que yo he traído. El texto abunda en cómo negativamente el alcohol puede afectar en la vida de un ser humano. El alcohol es un serio problema en nuestras vidas. Alguien dijo, el alcohol despierta los instintos más primitivos y pecaminosos del hombre. Es así. El alcohol despierta los instintos más primitivos y pecaminosos del hombre. Primeramente, déjeme darle algunos efectos del alcohol. Algunos efectos del alcohol. Número 1, euforia y desinhibición. El alcohol puede generar una sensación de bienestar y disminuir la inhibición.
lo que lleva a comportamientos que ya sabemos, ¿verdad? Impulsivos y a veces inapropiados. Afecta en los cambios de ánimo. Puede causar en la persona cambio de actitud. Se vuelve una persona irritable, una persona ansiosa, incluso causando depresión. Problemas del equilibrio, dificultad para pensar con claridad y en los puntos más extremos, intoxicación y hasta coma. Y hasta el coma, mis hermanos. A largo plazo puede traer enfermedades al hígado, causando cáncer obviamente al hígado, cirrosis y demás cosas. También enfermedades al corazón. El alcohol puede aumentar el riesgo de hipertensión y enfermedades cardíacas. No solamente ello, también está el riesgo de los problemas mentales. Mis hermanos, el alcohol puede llegar a contribuir a la aparición de trastornos en cuanto a la salud mental. Depresiones y demás cosas, trastornos de personalidad. Otro más, daño en el sistema nervioso. En todo el cuerpo te afecta completamente, incluso en la memoria, en las funciones, en cómo desarrollas. Problemas digestivos también. Puede irritar tu estómago, el esófago, puede causar úlceras, hemorragias, daño al páncreas, problemas de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta los problemas del alcohol? El problema que puede traer en la vida de un ser humano. Pero no solamente eso, esos son, digamos, efectos personales. Veamos un poquito más en cuanto a los que te rodea. Temas familiares, por ejemplo, conflictos y violencia. El alcohol, mis hermanos, puede generar tensiones dentro de la familia. Eso obviamente está muy claro. Violencia física, violencia verbal. La desatención de los hijos. Padres o madres que son alcohólicos tienden a descuidar a los hijos en sus necesidades básicas por el todo afán de consumir alcohol. No son capaces de comprarles ropas o atender las necesidades de los hijos. También problemas económicos. La bebida excesiva del alcohol puede traer serios problemas en la economía familiar, afectando a toda la familia. ¿Qué más? Destrucción familiar, llevar a la separación de parejas, divorcios, el rechazo familiar, incluso el abandono. El abandono, mis hermanos. Aislamiento social. La familia puede verse aislada socialmente por el problema que está causando un familiar con este vicio en la vida. Problemas incluso en la salud de la familia, de tu esposa, de tu esposo o de tus hijos. Ellos empiezan a sufrir ansiedad, depresión y otros problemas. Y la lista sigue y sigue y sigue, mis hermanos. Sigue y sigue. De manera negativa, el uso del alcohol en la vida específicamente del creyente es muy negativa. Es muy negativa, mis hermanos. Eso quiero que lo tengan presente para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el creyente no puede consumir esta sustancia, ni cualquier otra sustancia que le saque de sí. El creyente no puede depender de esta sustancia ni de cualquier otra sustancia que lo lleve a pensar con claridad, mis hermanos. Sencillamente, ¿por qué? Porque hay alguien que debe controlar al creyente. Y eso es lo que Pablo quiere apuntar con el versículo 18 de la carta de Efesios. No os embriaguéis con vino. El vino trae serios problemas en la vida del creyente. Más bien, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana, que Pablo quiere dar. Pero entonces la pregunta sigue en aire. Entonces, ¿condena la Biblia la borrachera? Sí, ya lo hemos visto. Completamente y enfáticamente, claro que sí. La Biblia condena el hecho de tomar alcohol o emborracharse. Y ahí surge justamente la otra pregunta. Bueno, la Biblia sí condena la borrachera, pero no el tomar alcohol, ¿verdad?
¿Podría decir alguien? Mis hermanos, yo espero que con lo que hayamos visto en esta actualidad y con la base sobre todo en la diferencia que había en cuanto a alcohol en aquellos tiempos, con lo que es de nuestros días, la Biblia avala el uso de no tomar bebidas alcohólicas, sencillamente porque no es considerado apto para el Hijo de Dios o para un creyente. No es igual cuando se menciona Biblia en la Biblia la palabra vino a lo que conocemos con vino en la actualidad. No es igual. Tenemos que ver el contexto. ¿Es un vino fresco? ¿Es un vino en el cual no hay alcohol? ¿Es un vino en el cual la Biblia no está condenando? Es porque es un jugo fresco de uvas, apto para tomar. Apto para tomar. Y un poco de historia, tenemos que pensar, en aquellos tiempos la bebida más usual para tomar era vino. Pero ¿cómo podían llevarlos en grandes cantidades? No había lo que hoy conocemos como lugares de almacenamiento, bidones gigantescos, no, mis hermanos. El vino, o específicamente la fruta, era hervida hasta quedar una masa, hasta expulsar cualquier germen, hasta solamente hacerse una masa, como una mermelada que conocemos en el día de hoy. De esa manera las personas lo llevaban de viajes o por cualquier otro lado, y cuando llegaban a algún punto lo mezclaban con agua. Y de esa manera tenían jugo del momento, jugo de uvas para tomar del momento. No es que se llevaban su botella de vino fermentado de hace 2 semanas por el viaje y eso se lo mandaban. No, no. Mezclaban pasta de uvas con agua para poder tomarse de esa manera fresco. Entonces hay mucha evidencia en la cual en la palabra de Dios, sobre todo para el creyente, no debe tomar bebidas alcohólicas. Ni emborracharse, ni tomar, ni practicar ningún tipo de estas cosas. Sí, habla de vino, pero de un vino fresco. Y justamente es elogiado por lo fresco que es, pero es condenado cuando es el uso del alcohol. Mis hermanos, con esto yo quiero ser lo más claro posible. El creyente, el Hijo de Dios, debe de evitar consumir bebidas alcohólicas, sobre todo de una manera que lo lleva a esto incluso a emborracharse. La Biblia lo condena específicamente. Usted y yo no debemos ser controlados por ninguna sustancia que nos saque de nuestros cabales. El único que debe controlar toda nuestra mente, todas nuestras emociones, todo nuestro cuerpo, como Pablo lo va a decir, lo vamos a dejar para la próxima semana, es el Espíritu Santo. No el alcohol, no el vino y no cualquier otra sustancia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ha sido muy provechoso ver a lo largo de tu palabra de manera personal cómo tú nos dejas muy en claro el uso del alcohol en la vida del creyente. Señor, sencillamente el creyente debe ser un hijo tuyo que ande en sabiduría. Y un hijo sabio no debe andar en prácticas que no moldeen su vida, que no sean de beneficio para nuestra vida. ¿Y por qué tú mencionas en tu palabra este texto, esta porción, esta frase? Porque tú esperas que el creyente, tu hijo, Señor mío, sea controlado por el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser dependientes únicamente del Espíritu Santo en nuestra vida. Andando en amor, andando en luz, andando en sabiduría, para que podamos mostrar a los demás realmente quién tú eres. Para diferenciarnos como tú nos mandas, oh Señor mío, ante este mundo. Que cada vez más justifica el uso excesivo o el uso mínimo de sustancias en el cuerpo, sencillamente con el agrado de poder satisfacer sus deseos. No permitas que nosotros como tus hijos caigamos en el error de esta manera. Ayúdanos a tener bien en claro lo que tu palabra, Señor mío, nos enseña. Dejamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.